Vamos a conocer un poquito de esas expectativas que se tienen a partir del día de hoy, donde se abre ese espacio de diálogo precisamente entre las partes. Partes que muchos de el resto de los sectores que se han visto afectados a lo largo de más de un mes están pidiendo también ser parte de esa mesa de diálogo. Zenén, ¿cuáles son las perspectivas que se tienen? Tú que estás allá en Bocas del Toro, buen día. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Nosotros hoy estamos esperando la comisión que tiene, no sé si 3 días de estar por acá, para que tenga un acercamiento con el sindicato Citra Ivana o con las organizaciones que están sumadas en este movimiento aquí en la provincia. La información que yo manejo hasta la fecha. Sin embargo, veíamos a través de redes sociales pronunciamientos un tanto fuertes de parte de las agrupaciones que al menos están en las calles, que dice que van a ir a partir de hoy hasta las últimas consecuencias. O sea que la intransigencia se mantiene. No hay espacio en estos momentos de esa apertura de conversar, de abrir las calles, porque se hablaba la semana pasada que en algunos puntos sí se habían dado esas aperturas. ¿Cuál es la realidad iniciando una nueva semana? Bueno, esa es la forma en que el sindicato ha manejado este movimiento y muchos movimientos anteriores. Ellos siempre que van a reclamar un supuesto derecho o una aspiración sindical, eh, eh, toman el uso de la fuerza. Esa es la acción primera. El uso de la fuerza es lesionar los derechos de los ciudadanos, violar la Constitución, las leyes nacionales, alterar el orden público, romper la paz social. O sea, eso es un mecanismo que utilizan como para crear una especie de amenaza pública, crear un ambiente en la comunidad de zozobra, y eso tiene a mucha gente muy molesta porque sabemos que los sindicatos pueden hacer los movimientos que la ley les permita, pero no pueden romper los derechos de la Constitución y las leyes del país. A pesar Entonces, de ese inicio de diálogo, las calles se mantienen cerradas porque creo que fue usted mismo el que nos decía que cada 2 kilómetros había un cierre. Hoy por hoy ha bajado la cantidad de puntos cerrados o se mantiene igual. no, es todo lo contrario. Cada día aparece un grupo en determinado kilómetro de alguna carretera, de alguna vía, y se toman las calles, tiran un árbol y sencillamente se sientan ahí, ponen unas carpetas de plástico y se adueñan de la vía, y son los que deciden quién pasa y quién no pasa. Sin Inclusive no especular, responden ni Zenén, sin siquiera, no especular, responden Zenén. ya ni al sindicato. Sin ¿Cómo dice? especular, se hablaba de mano peluda, que estaban supuestamente subsidiando estos cierres. ¿Se ha podido confirmar? ¿Tienes conocimiento de que esto se está manejando? Porque muchos nos dicen, los bocatoreños afectados, esto no es normal, no es normal que esto se ha vuelto como un negocio, de que a dónde, si lo cerramos más cercano, en qué punto estratégicamente mantenemos sitiada la propia provincia. Bueno, yo dije en una entrevista anterior que no es ni la primera ni la última vez que hemos observado que los movimientos de paro, de huelga que ha motivado el sindicato, siempre tienen por el gobierno de turno, que muchas veces se identifica con el sindicato. En esta ocasión es todo lo contrario. Pero en gobiernos pasados, los mismos gobiernos han patrocinado los eventos del sindicato. En esta ocasión, yo puedo decir que sí se ha observado cantidades de alimentos que se están suministrando a los puntos donde están los cierres, como es el sacrificio de animales, compra de comida para que preparen sus alimentos donde ellos se plantan allí para hacer el cierre. Y la pregunta que se hace cualquier panameño con sentido común es, ¿de dónde sale el dinero? Porque todos sabemos que el sindicato es una institución precaria, a pesar de que recoge las cuotas sindicales. Es un sindicato que tiene demasiados compromisos, tiene muchas deudas, y ello requiere que tengan suficiente solvencia económica para que puedan mantener el gasto que requiere un movimiento de más de 30 días, en lo que se inició con una huelga, después se habló de un paro, y ahora yo lo veo como una revuelta en medio de las calles. Señor Diseño, en medio de todo esto, de estos cierres que están protagonizando estos trabajadores bananeros,
¿Cuál es realmente ese apoyo que tiene de la población bocatoreña? Porque algunos hablan de que son ciertos grupos, pero que no es toda la población bocatoreña que está en esto. Entonces, ¿hasta dónde son capaces de llegar que un grupo menor les afecte y les lleve hacia un abismo que ya pareciera que está tocando el final en medio de esta oscuridad que se le presenta a Bocas del Toro? Bueno, si usted manda el equipo de su televisor aquí a entrevistar a la gente que vive en sus casas, no los que están en los cierres, vaya, entreviste casa por casa y pregúntele a cada panameño, cada bocatoreño, a la familia que está allí, qué piensa de lo que está pasando. Yo le puedo asegurar que la gente está en contra de que le suspendan los derechos individuales, de que nadie pueda circular, de que estemos bajo amenaza. Usted ve en cada cierre unos rumos de piedras que están allí diciéndole o recibiendo el mensaje de que esta piedra es para ti, prepárate porque viene una situación más grave o más crítica o más violenta. Entonces, todo ello pues implica de que realmente hay un ambiente donde se siente que estamos amenazados, donde se han suspendido nuestros derechos como ciudadanos y donde le hemos pedido al presidente, en lo personal yo lo he hecho, le he mandado a la Secretaría de Prensa pidiéndole que ya pues termine con esta situación, porque no puede ser que nos tengan aquí hasta el último día de la ruina. En el caso, usted es abogado, Zenén, usted es abogado y usted menciona el tema de la garantía de los derechos, que ustedes están encerrados en sus casas, que no pueden salir. Se está viendo comprometido el tema alimentario, el tema de salud, y tras eso, estas personas, para poder permitirle el paso a las autoridades, al Ministerio de Salud, y ya sea el tema de alimentos, camiones, están pidiendo algo a cambio, dinero, por poder transitar. ¿Cuántas personas hasta el momento han sido detenidas que están en esta práctica? Porque los propios bocatoreños me dicen, oye, pero es que no vemos sanciones. Si bien es cierto, se está buscando un diálogo, pero no podemos seguir viviendo que estamos en un territorio que no es nuestro. Precisamente, y me parece el punto neurálgico aquí. No hemos visto al Ministerio Público, al órgano judicial, por lo menos yo no lo he visto. No he visto una orden que salga desde el Ejecutivo, no he visto una reunión entre el órgano judicial y el Ejecutivo para ver el tema de las violaciones graves que se están haciendo aquí en la provincia, judicializar a las personas que están violentando nuestros derechos. No he visto ningún tipo de investigación. Yo fui personalmente al Ministerio Público hace, creo que una semana atrás, a pedirle una cita al fiscal y me quedé esperando porque nunca me la dio. Yo quería que me respondiera a mí, ¿cuándo van a empezar a judicializar a los delincuentes que están en las calles? ¿A qué atribuye usted? Porque Bocas del Toro tiene autoridades locales. ¿Qué ha pasado con la gobernación? ¿Qué ha pasado con las alcaldías? ¿Qué ha pasado con los diputados? ¿Qué ha pasado con los representantes de corregimiento? O sea, están como el avestruz, ¿verdad? Con la cabeza bajo tierra y están esperando a que venga un milagro del cielo. Bueno, prácticamente aquí las autoridades que fueron electas hace un año aproximadamente, la mayoría de ellos son figuras que responden al Partido Revolucionario Democrático, y otro grupo minoritario se distribuye con los otros partidos y con el del partido de gobierno. Y puedo decirle que lamentablemente tenemos falta de liderazgo en las figuras políticas en la provincia. Sí, porque algunos, por ejemplo, Zenén, representantes con los que hemos conversado, nosotros le hemos preguntado en qué momento se han acercado, por lo menos a hablar con los que tienen esos cierres y a hacer un compás de diálogos. Nos dicen que lo que pasa es que no les corresponde. Lo que sí hemos visto, que hoy por hoy nadie quiere meter las manos, nadie se quiere involucrar, es lo que vemos desde el punto de vista periodístico, y esto ha traído consigo que estamos en una provincia de más de un mes que 10 días, ¿cuántos días son, Zenén, en este sentido? Un mes, 10 días, un mes, 15 días de estos cierres, y no hay luz, porque independientemente de que se inicie hoy un diálogo, la posición intransigente de estos dirigentes, al menos lo están plasmando en redes, es que va a ser hoy un día peor de lo que se ha vivido en Bocas del Toro. Bueno, sí, más de 30 días y unos días más. Lo que te quiero agregar en la entrevista es que ya escuché movimientos
del grupo del comercio, empresarios, profesionales, que están llamando para ver si se hace una reunión urgente, porque ya que el Ministerio Público no quiere salir a judicializar a nadie, aparentemente estos sectores van a acercarse al Ministerio Público a exigirles, a pedirles que la acción penal pueda entrar para que podamos saber quiénes son estas personas, por qué razón ese comportamiento, por qué todo este tipo de violaciones públicas, porque no es nada en secreto, esto es una amenaza pública, es una violación que está en las cámaras de la televisión del país, pero el Ministerio Público parece que está ausente para hacer su trabajo. Definitivamente que vamos a estar muy pendientes. ¿Qué ha pasado con el tema de los despidos? Porque conversábamos con el presidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro la semana pasada y nos decía que se están dando importantes despidos. Incluso se hablaba que un importante hotel en Bocas del Toro tenía previsto cerrar operaciones. ¿Cuál ha sido desde ese día hacia acá la realidad en temas laborales en Bocas del Toro? Bueno, ya de hecho la empresa liquidó a más de 5.000 trabajadores. Eso es una realidad. Esas personas ya no tienen empleo, están desvinculadas laboralmente de la empresa frutera. Entiendo que ya más de 500 o 400 a 500 personas se han estado acercando para cobrar sus liquidaciones en Chiquita. Y obviamente que una provincia que está bloqueada, cerrada, de manera inconstitucional, produce el desplazamiento laboral en toda la cadena de servicios y el comercio en general, que se mantenía normalmente hace más de un mes. Entonces ya muchas empresas están liquidando a su personal porque no pueden sostener una planilla en un negocio que no produce rentabilidad. Pero todo viene precisamente del efecto que se está sintiendo del despido. Ya económicamente no hay dinero, no está circulando dinero en el bolsillo de los trabajadores que Chiquita mantenía antes. Y lo otro es que hay una figura interesante en todo esto. Si la empresa liquidó a 5.000 trabajadores, ¿qué sentido tiene que exista un sindicato? Ese es un tema jurídico. Llamo a todos los abogados del país para que analicen eso, porque un sindicato se forma precisamente por los obreros que deciden fundarlo. Pero al no existir estos trabajadores, ¿qué sentido jurídico puede tener la existencia de un sindicato? Este es algo que me tiene a mí un poco intrigado con relación a la posibilidad de que en un momento, en cualquier momento, se decida establecer cuál es la legalidad del sindicato en este momento en su existencia jurídica, porque ya no hay trabajadores en Chiquita. Pareciera, señor Briceño, que se va a dar un escenario casi idéntico en Bocas del Toro de lo que ocurrió en Puerto Armuelles, que una vez que concluyó la empresa bananera en ese sector, la migración de Puerto Armuelles hacia otras regiones del país era casi obligatoria para poder subsistir a muchas familias. Esto pareciera que se va a repetir en Bocas del Toro. Bueno, mire, yo le pido a Dios, a pesar de todo, le pido a Dios que ilumine a cada persona aquí en la provincia y en el gobierno para que esto no llegue a esos extremos, porque esto va a ser peor que Puerto Armuelles si la Chiquita cierra operaciones, porque todavía hay la esperanza de que si mañana o pasado mañana esto termina, Chiquita pueda contratar a más de 1.200 trabajadores para rehabilitar sus plantaciones que están muy degradadas en este momento y sus pérdidas ya van arriba de los 100 millones de balboas. Entonces yo tengo la esperanza de que podamos tener una salida y podamos rescatar la primera empresa que da empleo en Bocas del Toro, porque todos dependemos de Chiquita. De alguna forma hay una dependencia económica de toda esa labor de la exportación del producto del banano que va hacia mercados de Estados Unidos y Europa. Así que le puedo responder pues en esos términos. Yo quiero también aprovechar, Virna, para decirte que he estado siendo atacado por las redes sociales, pero cuando veo la foto de las personas que me atacan, que los conozco quiénes son, están directamente participando como miembros del Partido Revolucionario Democrático. Eso yo quiero hacerlo público porque... ¿Y por qué el ataque, señor Senén? Bueno, el ataque viene porque pareciera que yo tengo que pensar igual que todos ellos, o que debo estar de acuerdo
por todas las cosas malas que están ocurriendo aquí o las violaciones que nos están haciendo al derecho a las libertades. Entonces, cuando tú te defiendes, ellos dicen que tú eres enemigo de ellos. Sí, no, que tú no de estás en hecho, la señor causa. Briceño, acá varias de los voceros que hemos tenido y precisamente empresarios y de todos los sectores que hemos entrevistado de Bocas del Toro, que le hemos dado espacio desde el día 1, nos han señalado que también son víctimas de ese acoso a través de redes sociales por brindar información de la realidad que está ocurriendo en Bocas del Toro. Muy lamentable, de verdad, señor Cené, la situación que usted está viviendo y que muchísimos que se han atrevido a hablar de lo que realmente está pasando están siendo víctimas precisamente de ese acoso a través de las redes sociales. Pero ese ataque que usted está sufriendo de parte de estos personajes corresponde a qué o se traduce a qué, ¿alguna amenaza directa a su integridad física? Bueno, la campaña de descalificar, de destruir, dañar la moral, amenazar, o sea, que tú sencillamente te salgas de cualquier entrevista que te hagan, que no opines, o sea, es una situación realmente delicada, porque y no es la primera vez, o sea, no es la primera vez que esto me ocurre. Sí. Y lo otro es que me vinculan que soy miembro del gobierno, que soy funcionario, que me están pagando, o sea, yo no tengo nada que ver, gracias a Dios, con este gobierno. Sí. Esto que quede claro. Bueno, como ¿sí? Y no sí. soy miembro de ningún partido político tampoco. Es un hombre, una persona preocupada por lo que está ocurriendo en Bocas del Toro. Yo le agradezco a usted, Cené Briceño, por siempre estar atento en contarnos la realidad de Bocas del Toro.